Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Aislado. Hoy vamos a aprender por qué humea la motocicleta de una manera fácil y sencilla de entenderlo. Acá tenemos un motor que está prácticamente abierto, lo cual les vamos a instruir bien para que tengas una referencia. Y acá tenemos un motor ya prácticamente semi armado. Lo que voy a hacer es destaparlo. ¿Para qué? Para mostrarles cómo se da el humeo o la moto humea, por qué humea, a qué se debe, qué está fallando, cómo solucionarlo y cuál es el problema que debemos observar. Miren, el problema de que un motor humee por acá, por esta parte de la culata, o sea, por este lado de acá, miren, se debe a, primerito, anillos o cilindro desgastado. ¿Qué pasa aquí? Pues miren, aquí está la cosa bien fácil de mostrarles. Cuando los anillos se desgastan, por lo general los anillos ingresan acá dentro del cilindro cerraditos. Ingresa exactito. Sin embargo, al pasar el tiempo, ya sea por producto de una mala lubricación, que no está lubricando bien esto, miren, lo que ustedes están mirando acá se llama bomba de lubricación. El aceite se va por acá, ingresa adentro y este sale por acá y llega acá al cilindro y lubrica el aceite para que no roce fierro con fierro. Sin embargo, con el paso de los años o del tiempo, cuando no lubrica bien, esto empieza a desgastarse los anillos. Lo que entró una vez reparadita o nueva, así cerradita, la luz empieza a abrirse así y por este espacio escapa el aceite. Y también se debe a que el cilindro también se desgasta. Por eso que muchas veces la moto viene estándar, lo bajan a 0.25, 0.50, 75 y 100 es el tope. ¿Por qué? Porque el cilindro también se desgasta. ¿Y qué lo desgasta? Los anillos. Los anillos trabajan así. Entran, suben y bajan, rozando y desgastando el cilindro. Entonces, el problema es cuando una moto me es producto del cilindro y producto de los anillos. Cuando un anillo está en buen estado en la motocicleta, está algo así, miren, ve, quiero mostrarles acá. A ver, no sé si le logran ver, prácticamente está cerradito, pero quiero que observen bien esta esquinita. ¿Ven? ¿Lo ven? Hay una pequeña aberturita, ¿ven? Así tienen que estar los anillos en un buen estado. Sin embargo, cuando ya pasan los años, esto se desgasta, ya sea la base del cilindro o los anillos y queda algo así, mira, ve, empieza a desgastarse. Y así es como va a empezar alrededor de los anillos se desgasta o el cilindro se desgasta, así se queda. Y por acá sale el aceite. Y esto se va a la cámara de combustión y provoca que tu moto me. Eso es por eso. Y eso también influye a la biela, a veces está chueca, trabaja a un lado, este lado de acá, por ejemplo, empuja más a un lado y esto provoca que este lado se desgasta más que el otro. Y también todo influye en un motor, la biela, los anillos y el pistón. De bien colocadito va a trabajar bien, pero está mal colocado o tiene algún defecto, ya la biela empieza también a tener esa falla. Y miren, así se empieza a vertir y con el tiempo se abre más, así ve. Abre más y por este espacio que miras escapa. Mira cómo es la diferencia cuando ya tiene desgaste y así es cuando está bien, estás reparadito y no se nota prácticamente nada, pero ahí está, miren, en esta luz tal vez lo vean, no le notan, ¿no? Pero acá está, ve, ¿lo ven? Miren esta abertura. Ese es, amigos, cuando está correctamente los anillos. Y así de sencillo. Hemos puesto un pistón que no está del todo bien, pero te voy a dar una idea. Mira, si tú agarramos y movemos el pistón, mira cómo hay espacio alrededor. Ve. Ese movimiento quiere decir que no está un pistón bien. El pistón debe entrar cerradito así. Entonces cuando tú mueves acá, mira, sube y baja. Por estos extremos, cuando ya hay fuego así del pistón, el aceite escapa. Sube y llega a donde debería subir aceite, pero poco. Sin embargo, cuando hay mucho exceso, llega acá, ve, a la cámara de combustión. ¿Por qué se llama cámara de combustión? Porque hay una mezcla de aire, gasolina y chispa. La chispa que lo da la bujía, miren. Entonces la chispa bota como una corriente y esto empuja el pistón. Al empujar al pistón, obviamente se comprime bien y la moto se echa a andar. Pero solamente ingresan dos elementos, que es
gasolina y aire. La gasolina viene del carburador y el aire también es succionado por el carburador. Hacen la combustión, la chispa le otorga la bujía. Es lo que fuera como si lanzaras candela y esa presión hace explotar. Sin embargo, cuando esto está flojo así, el aceite que miras acá se levanta. Entonces llega a la cámara de combustión. Ya no serían dos, sino esta vez serían aceite, gasolina y aire. Y eso va a provocar que queme, el aceite se quema con el fuego y eso es lo que lanza por acá, por el escape. O sea, por acá es lo que sale prácticamente el humo. Y el humo, ¿cómo lo detecto si mi moto está por humear o no? Pues metiéndole dedo adentro. Y miren, en este caso te está saliendo ya color negro, miren, negro húmedo. Este negro húmedo quiere decir que mi moto posiblemente va a humear. Por lo general no debe salir humo, este color negro húmedo, debe salir sequito. Entonces ya tienes una idea de cómo saber y por qué humea una motocicleta. ¿Y cómo le doy solución? La solución es simple, amigo. Tienes que cambiar anillos. Así de sencillo. ¿Por qué los anillos? Porque los anillos y el cilindro tienes que rectificarlo, o si no, cambiar un cilindro nuevo, el problema se habrá resuelto. Pero también tienes que echar algo en cuenta, y es la biela. Cuando la biela está un poco así como esta, mira, está mal, esto se inclina a un lado y trabaja hacia arriba. Entonces provoca que un lado del cilindro se desgaste más que el otro lado. Entonces al desgastarse más, obviamente se va a quedar más agujero, más choclón, y va a escapar fácilmente para humear. Esto también influye que esté bien centrado y esté excelente, porque también si no emite un sonido feo producto de que está fallando. Otro de los problemas, amigos, que también provoca que tu motocicleta humee, pero es un humo muy distinto al humo negro que sale de acá, porque acá cuando se provoca el humo negro, obviamente sale por acá, pero es color negro. Aquí otro que hace humear la motocicleta es el carburador. Como te repito, cuando no está bien carburado o no está bien puesta en tiempo el motor, has hecho una mala calibración, también la patada rebota. Esta patada, cuando rebota, provoca que tu motocicleta escupa por acá, por detrás de este carburador. Mira, escupe como como si le mandaras exceso de gasolina, incluso a veces lo ahogas, pero por acá escupe un humo color blancoso, producto que está mal puesto, mal calibradas las válvulas, o también, como te repito, producto de un CDI defectuoso. Cuando el CDI también está defectuoso, la patada tiende a rebotar porque está cruzado, la corriente no hace un buen alineamiento y provoca que la patada rebote cuando metes esa patada. Pero cuando a veces metes esto acá, arrancador, muchas veces no quiere arrancar rápido y tienes que alzar el ahogador, y al alzar el ahogador provocas que la moto bote humo por atrás, que es por eso que muchas veces cuando sacas este filtro encuentras exceso de gasolina derramada por acá, todo que bote escupe gasolina. Esto es, amigo, se debe a que hay un problema en tu carburador o no está en tiempo tu motocicleta. Así de sencillo. Así que ya sabes, hay dos formas. Y la solución aquí es, amigo, agarrar, sacar el carburador y meterle una sopleteada y hacer nueva calibración de válvulas. Y vas a ver cómo se te arregla. No olvides que para detectarlo solamente basta con meter el dedo a la moto. Y así te vas a dar cuenta si humea o no humea tu motocicleta al meterle dedo y sacar este color negro. ¿Por qué? Porque obviamente está queriendo humear y es por eso que ya humedece la motocicleta ese color. Así de sencillo. Puedes tener una idea de por qué tu motocicleta humea. Y si es humo negro, ya sabes qué es. Y si es un humo blanco, también sabes qué es, o azuleado. Bueno, amigos, espero que te haya servido este video. Te invito a suscribirte a mi canal, recomendar a tus amigos y hasta otra oportunidad.